Amén. Dios les bendiga. En esta noche vamos a estar hablando sobre el libro de Daniel. Vamos a ver las profecías, el sueño de Nabucodonosor, que es referente a la estatua alta, y vamos a tener otra visión, la visión de las 70 semanas que tuvo Daniel. Hay también otras profecías del libro, pero no las vamos a tocar, ¿verdad? Porque es un poco más profundo. Sí, pero vamos a tocar esas cosas, porque esas se concentran más son partes de la profecía del libro Apocalipsis y de la historia que vamos a estar también hablando. Así que también vamos a ver el mensaje de las 7 iglesias, cómo estas 7 iglesias se proyectan en la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Son unas 7 iglesias que Juan, ¿verdad?, tiene esa revelación. Amén. Me avisa. Y son parte, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo hoy día en las iglesias. Es bien importante, amado, que quizás usted pues no conozca mucho, ¿verdad?, de la historia, y si a usted le interesa mucho lo del libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, hay que documentarse mucho en la historia, por ejemplo, en la historia de el imperio romano, que se habla en la Biblia, el imperio babilónico, el imperio persa, ¿verdad? Son unos eventos que ocurrieron en la vida del pueblo de Dios que marcaron, ¿verdad?, en la historia, y ¿verdad?, esos eventos son los que se relacionan hoy con los eventos futuros o la escatología, lo que llamamos la escatología, que son los estudios de los tiempos futuros. Amén. Está rebelde. Así que no es nada complicado, no se asuste. No es, a veces pues no entendemos porque pues no conocemos la historia, y pues hay detalles que no, pero cuando usted, como no sé si a usted le pasa, yo voy como en mi mente montando el rompecabezas, y cuando uno dice, wow, mira cómo era, pues es que uno va adquiriendo, ¿verdad?, el conocimiento. Gloria a Dios. Pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos da de poder compartir tu palabra con este hermoso pueblo. Te pido bendición para cada uno de mis hermanos, sabiduría de lo alto para poder comprender las escrituras. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Allí estamos ahora. Okay. Yo te envié, ¿verdad? Eso. Ok. Que puedes compartirlo con los hermanos también. Está bien, ¿no? Después. Gloria a Dios. Bien, el libro de Daniel. Vamos a esperar que... es un libro que, ¿verdad?, muchos escatólogos o gente que se dedican a estudiarla, es un libro que mayormente la profecía de ese libro se centra en los tiempos de Daniel. Daniel fue un profeta de Dios, ¿verdad?, que fue llevado cautivo a Babilonia, como si usted ahora mismo estuviera en su casa cómodo y venga, pues no sé, una invasión y te quiten la casa y te saquen de tu tierra y te lleven para otro lugar. O no solamente te sacan de tu casa y te llevan a otro lugar. Tú no te vas a sentir cómodo, no vas a sentirte bien, ¿verdad? Para los hebreos, la importancia del templo era tan significativa que al destruirse el templo, ellos pensaban que Dios se había ido, que Dios ya no estaba, ¿verdad? Y una de las experiencias maravillosas de las personas que fueron exiliados a otro país era que Dios también estaba con ellos en el exilio. ¿Ah? A veces pues uno ve la historia y uno puede decir, pues se lo merecen el pueblo de Israel por rebelde, por idólatra, pero no tan solamente eso, que a ellos llevárselo, ¿verdad? No se lo llevaron todos, se llevaron a la gente dignataria, importante, personas que
que pudieran ser útiles en el gobierno en el gobierno de Babilonia, y a ellos es que se le entrega, ¿verdad?, mayormente las responsabilidades de las decisiones políticas, y en eso estaba Daniel. Daniel estaba envuelto en eso. Así que dice Dios, el tema del libro es: Dios está en control en cualquier parte del mundo. Dios tiene el control no solamente del gobierno babilónico, sino también de su pueblo que estaba allí en cautividad. El libro tiene como propósito que los compañeros fueron un ejemplo de dedicación y entrega, ¿verdad? No solamente, ¿verdad? Ellos no tenían un templo donde adorar a Dios, no tenían un lugar. Así que los compañeros de Daniel, que eran Sadrach, Mesach y Abednego, que a ellos le cambiaron el nombre, era Ananías, no me acuerdo los otros dos nombres, y ellos permanecieron siempre buscando de Dios, dando ejemplo, dando testimonio, a pesar de que no tenían templo, no tenían ni libros para poder leer las escrituras, como nosotros tenemos la oportunidad que nosotros tenemos hoy de ponerte las escrituras. Así que los jóvenes y Daniel fueron determinados para servirle a Dios sin importar las consecuencias. Nunca se dieron a la tentación y a la presión de la sociedad contemporánea de esa época. Daniel estuvo 70 años, hermano, y sus amigos, 70 años. Así que eso es más que una vida. Uno dice 30 y dice, wow, esa gente han vivido mucho, pero 70 años en el cautiverio. Así que en una tierra extraña, que era hostil a Dios, y como consecuencia nunca su fe estuvo comprometida. Daniel se entregó lealmente a Dios, y pues como él estaba diciendo, no tenía un lugar de orar, solamente Daniel oraba 3 veces al día, y por eso se buscó problemas. Así que, y como eso, como quiera, Dios lo libró, ¿verdad?, del foso de los leones. Daniel siempre fue sincero, persistente en la oración, sin interés, ¿verdad?, de buscar su propia gloria. Vamos a ver si esto no funciona. ¿Pasó? Pues. Así que el cautiverio de los judíos marcan un periodo llamado el tiempo de los gentiles, que eso es parte de la profecía de las 70 semanas. Eso incluye qué es el periodo o la dispensación de los gentiles. Eso significa que los gentiles van a tener, ¿verdad? Y cuando hablo de los gentiles hablamos de personas, ¿verdad? Nosotros somos gentiles. Pero en esa época los gentiles no tenían conocimiento de Dios. Así que ellos toman el control de tener, ¿verdad?, la dirección del cuerpo del pueblo de Dios. Dime, papo. ¿Ah? Somos gentiles porque no nacimos de la, ¿verdad?, de la descendencia judía o hebrea. No, ¿verdad? Ninguno de nosotros, creo que yo sepa, que viene de descendencia judía, ¿verdad? Me han dicho a mí que los López, yo soy apellido López, amén. Dicen que son una descendencia de judíos de España, pero eso es verdad, ¿no? Eso yo lo que he leído y he escuchado, pero no puedo decir. Pero toda la persona que no era hebreo pues, es gentil. ¿Qué pasa, hermano? Nosotros no somos excluidos de la gloria de Dios. Al contrario, Jesús explica, los que han tenido la oportunidad de leer en el Nuevo Testamento, Jesús habla en los evangelios que nosotros somos injertados en el olivo. ¿Sabes lo que es eso? Injertar, eso es una forma de poder pegar plantas. El olivo es el único que lo hace. Usted puede coger en el olivo, ellos tienen un método, cortan y pegan la planta. El olivo es el que da las uvas para fermentar el vino. ¿Verdad? Entonces eso tiene la capacidad de poder pegarse y reproducirse en el mismo olivo. O sea, yo puedo pegar la planta, realmente no sé cómo lo hacen, pero yo sé que se puede hacer. He leído y he estudiado de eso. Y nosotros somos parte de esa herencia que tiene el pueblo de Israel. No es que seamos el Israel espiritual como alguna gente dice. Somos parte del pueblo de Israel. Así que es una capacidad que tiene la planta de poder reproducirse. ¿Qué pasa si el olivo cae en tierra? Se pega a la tierra. ¿Y qué pasa con
con ese fruto que va a dar la tierra. Va a ser un fruto silvestre o agrio o amargo. Ese fruto se da porque tiene la capacidad. No sé si han tenido la experiencia o escuchado hay un palo que le dicen el meadito, que eso usted lo corta y lo tira por ahí, y si no lo recoge se pega y se da, ¿verdad que sí? Pues es algo así más o menos. El olivo tiene esa, ¿verdad? De que se puede pegar en la tierra y, ¿verdad? Y esa cualidad y agarrarse de la tierra, y no es beneficioso para esa planta. Por eso usted ve que los enredan en unos palos y ponen unas estacas para que ella se siga enredando, porque es una enredadera, y pues se mantenga recibiendo del tronco, ¿verdad? Y ¿qué pasa si se alimenta de la tierra? Pues va a dar otro tipo de fruto, ¿verdad? Y eso tiene una connotación espiritual para poder predicar en la iglesia. Gloria a Dios. Así que ya sabe, los gentiles somos los que nos primero del pueblo de Dios. Quería explicarle algo también. El judío es un gentilicio más del pueblo de Judá. ¿Qué pasa? Que cuando el pueblo de Israel se divide, las 10 tribus se van para el norte, se divide, después de que Salomón muere, se divide Israel, las 10 tribus del norte, y se queda Judá con Simeón. Y Simeón pues se adhiere a Judá. ¿Qué pasa? Eso se convierte en Judea. De ahí es que viene el nombre de judío, porque las 10 tribus se mezclan. Se mezclan quiere decir que se casan con, ¿verdad? Con paganos, con babilónicos, con asirios. Porque usted cree que Jonás no quería ir a Nínive. Nínive era la capital de Siria o Asiria. Y los asirios habían conquistado y habían sometido al pueblo de Israel. Entonces, lógicamente, ¿qué usted piensa? Que exactamente, que los castigaran. No, Señor, ellos merecen que castigarlos. Y como Jonás sabía que si ellos se arrepentían, Dios lo iba a perdonar, pues no quería y por eso salió corriendo. Y la distancia de Nínive a que tomara un barco eran meses caminando, porque no había ni carro, ni transporte, ni... Si usted busca en el mapa, la distancia de Nínive a un transporte, ¿verdad?, marítimo, que era un barco, distancia. Así que él caminó, se montó en el barco, iba a Tarsi. Tarsi era una ciudad localizada en España. Así que él creía que se iba a separar de Dios y que Dios no lo iba. Y a mitad de camino, pues, le sucede esa experiencia de vivir dentro de una ballena. Gloria a Dios. Así que, continuó. El cautiverio de los judíos marca el periodo del llamado tiempo de los gentiles, o la dispersación de los gentiles. Ya le expliqué, ¿verdad?, que los gentiles toman el control. Esta época se puede identificar hasta hoy a través de la historia como el cumplimiento de lo que Jesús dijo: los gentiles visitarán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Así que va a haber un tiempo señalado sobre los gentiles, que no es que nosotros vamos a ser castigados. Por ejemplo, ¿verdad?, el grupo Hamas, los que son los terroristas esos que están atacando a Israel, el Líbano, todo eso, los árabes, todos esos que odian a Israel, ¿verdad?, tienen un tiempo donde no van a pelear más con Israel, sino que Dios le va a dar la victoria, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Este tiempo de dominio gentil continuará hasta la venida de Cristo para reinar sobre el mundo. Todavía, ¿verdad?, este tiempo de los gentiles. ¿Por qué los gentiles? Porque los gentiles no tienen la creencia en Dios como la tenemos nosotros. Creen en otros dioses, tienen una idea cristiana distorsionada, que lo vamos a ver más adelante con la Iglesia Católica, ¿verdad?, o la Iglesia Papal, como le llamaban en los tiempos anteriores. Y eso condujo, ¿verdad?, porque la Iglesia Católica es una religión más política que cristiana. Y yo sé que ustedes conocen, como yo también conozco, gente que son devotos de la Iglesia Católica
y le sirven a María y hacen buenas obras y ayudan a los pobres. Pero la realidad es, hermano, que la Iglesia Católica es un poder político en Roma. Cada vez que el Papa va a dar una visita, va a recoger una ofrendita sustancial. Roma, el Vaticano es poderoso económicamente. Son millonarios. ¿Qué más le puedo decir de Roma? Vaticano es un poder político. El Papa influye sobre los gobiernos. Tiene poder decisional sobre los gobiernos. Hasta ahora, yo no sé si hay un comentario o algo. El Papa no ha dicho nada de Venezuela, que yo sepa. No sé si ha comentado algo, pero no he leído en los periódicos, ¿verdad?, lo que está ocurriendo. Pero el Papa puede influir, ¿verdad? No toma decisiones como los presidentes, pero sí tiene influencia sobre los gobiernos y los reyes de esta tierra. Así que es un poder político. No quiere cambiar. Ok. Esto acontecerá algunos años antes del cumplimiento sobre los tiempos de los gentiles, ¿verdad? Estos tiempos se pueden definir como el trato político, mientras que la plenitud se define como en términos espirituales. Lo podemos ver en Hechos capítulo 15, versículo 14 al 17, ¿verdad? Miren, las decisiones que toman el gobierno, hermano, a veces la toman decisiones, pues, políticas, económicas, pero detrás de esas decisiones, hermano, hay unos elementos espirituales. Por ejemplo, ¿por qué la iglesia ha combatido tanto lo de la enseñanza de género, principalmente en los niños en la escuela? Porque hay detrás algo espiritual que los gobiernos y los líderes, ¿verdad?, políticos no ven, pero la iglesia lo ve. Nosotros lo vemos. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso se combate. Quizás ellos no lo están viendo, quizás ellos nos digan que somos injustos, que no amamos a las personas ¿verdad?, que están en el pecado, en la homosexualidad, en el lesbianismo. Nosotros los amamos y yo oro por ellos. Yo tengo familia que son así, pero es la agenda con que ellos vienen, ¿para qué? Para trabajar con los niños, con los jóvenes, para cambiar su mentalidad, ¿verdad? Y como el enemigo está entrando en las familias, en las escuelas, para poder... No es que la persona esté en esa vida, sino lo que hay detrás. Y esos son términos espirituales. Entonces el gobierno está buscando un happy medium, ¿verdad? Tener entre medio. Y usted sabe que en el Evangelio no hay happy medium. Esto es cielo o infierno, ¿verdad? Salvación o perdición. No existe el happy medium en el Evangelio. Pero Dios tiene misericordia sobre esa gente y Dios los sana, los levanta, los transforma. Y hay ejemplos bíblicos, hermanos. Por ejemplo, el eunuco del capítulo, en Hechos capítulo 5, creo que es, donde el eunuco primero era gentil. Segundo, era eunuco porque era el que protegía los tesoros de la reina Candace. Tercero, los eunucos no podían entrar al templo. Hay un versículo en Deuteronomio capítulo creo que 25 que habla de que los hombres, personas que estaban magulladas o estaban, ¿cómo le explico? Que habían sido, ¿verdad?, su miembro viril, se lo habían cortado, no podían estar ni en el patio del templo. Y como este hombre, ¿verdad?, recibe el evangelio, Felipe lo bautiza y se va a predicar el evangelio, hermano. O sea, yo les pregunto, en la gracia de Dios, ¿hay excepción de personas? No podemos cerrarle la puerta a ellos. Señor los trae, Señor los cambia, Señor los transforma. Piense, si una persona que se ha hecho una operación y se haya cambiado el sexo y se entrega al Señor, ¿qué va a pasar? Dios lo salva, Dios lo salva.
Por eso, pero se hizo la operación, tiene senos y se cambió. ¿Ah? Ay, amén, claro. Yo le pregunto eso a los estudiantes y se quedan mudos. Pero es una realidad, amado. Lo hay, existen. Hay un grupo en Puerto Rico, que ahora mismo se me escapa el nombre, de una mujer que se dedica a rescatar esa gente. Y entre eso está el trigueñito que salía en la televisión que peinaba. Vicente, algo así. Sí, ese mismo. Este, ujú. Wow. Ujú. Una cosa, amado, es treparse aquí y otra cosa es servir, ayudar a otro, compartir el evangelio. Eso Dios no lo castiga. Ahora sí que se debe. Eso Dios no lo castiga, amado. Dios no castiga eso. Al contrario, Dios lo bendice. Porque nosotros creemos que el altar, el púlpito eh, y todo lo que se trabaja, ¿verdad? En la obra de Dios es algo casi santo, o sea, es una cosa. Y aquí se paran gente con dificultades y problemas y situaciones, pero también hay personas que hacen más trabajo que los que se paran aquí. ¿No entendiendo? Porque no es solamente pararse aquí, amado, es compartir la obra del Evangelio, el plan de salvación a la gente que están en la calle. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Y una de las cosas es que personas, ¿verdad?, que tengan esa dificultad, van a llegar al cielo, hermano, van a ser transformados. Dios los cambia. Por eso hay que dejarlo que el Espíritu Santo comience a trabajar en ellos. Entonces no es parte. Y yo me sorprendí, mi esposa estaba en una actividad en la Iglesia Bautista de Carolina, fue a unos talleres. Y el taller era para darle reconocimiento del trabajo que llevaban más de 15 años trabajando. Yo me quedé espantado. Y están en las redes, papo, para que el nombre se me escapa. Están en las redes, ellos se dedican a rescatar personas y los ayudan y le dan, tienen psicólogos y personas preparadas para trabajar con esa gente. Así que no hay excusa. El Evangelio llega. Amén. En este libro se cumplen las profecías de Jeremías 25:11, que dice: todo este país quedará reducido al horror, desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Levítico 21, del 25 al 7, encontramos la ley sobre los reposos de la tierra debido a que el Israel defraudó al Señor en estos reposos y en otras transgresiones tuvo que sufrir un cautiverio de 70 años. Isaías profetiza: y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y estas profecías fueron cumplidas todas en el libro de Daniel. Se reveló. Es que es el hombre de la... amén, gloria a Dios. Pero damos gloria a Dios, ¿verdad? Que la persona que... Yo quiero decirle, hermano, en nuestra iglesia tiene una consola súper que yo le compartí a Papo y todavía yo no puedo hablar con ella. Estoy en el slide 4. Este es, ¿verdad? Ok. Vamos para esa, sí, déjala ahí. Vamos a ver el sueño de Nabucodonosor.
y la interpretación que le dio Dios a través de Daniel, las consecuencias presentes. Usted va a ver aquí que esta estatua, ¿la ven aquí? Esta estatua está dividida en 5 partes. Cada parte representa un imperio. Igualmente, la primera bestia que está en el medio, que es un león con alas de águila, representa el imperio babilónico. Y esto tiene, ¿verdad?, de 605 al 539, el tiempo que tuvo el imperio babilónico. Eran potencias mundiales, como decir Estados Unidos. Eran potencias mundiales en ese tiempo. Después de ese imperio entra el imperio Medo-Persia, ¿verdad? Y ese era el imperio que no quería Jonás. Es representado, ¿verdad? La estatua tiene construcción de partes diferentes. Primero la cabeza era de oro fino, luego el pecho, que es el imperio medo-persa, es de brazos de plata. Es representado por la bestia del oso y es el imperio persa. Entonces, la tercera parte de la estatua, que es el vientre y los muslos, está construido de bronce. Este es el imperio griego y está representado por la tercera bestia, ¿verdad?, que es un leopardo con 4 cabezas y 4 alas como de ave. Estas bestias representan poder político. Ellos entraban y ellos conquistaban. Las elecciones de aquella época eran así, a puño limpio, a gueja, a cortar cabeza. O sea, esas eran las elecciones de ese tiempo. Ellos entraban a los países y conquistaban. Y por ejemplo, el Medo-Persa, que fue el tiempo de Esdras y Nehemías, pues ese imperio conquista a Babilonia y le permite al pueblo, ¿verdad?, regresar a su tierra. Ahí entra en escena Esdras, Nehemías, Esther vive en el tiempo, ¿verdad?, con el imperio Medo-Persa y, ¿verdad?, con el rey Artajerjes, y ella está allá en Persia, ¿verdad?, como reina. El imperio griego, ¿verdad?, que es son los muslos de bronce, ¿verdad?, que es la cintura para abajo, es el imperio griego. En la Biblia no está, pero en los libros macabeos representa esa historia, que es el periodo de 400 años de silencio que hay, que muchos dicen que es entre Malaquías y Mateo, un tiempo de donde Dios no hubo revelación, pero Dios cubrió a su pueblo. Hubieron guerras entre los judíos y ellos tenían victoria y eso. Y entonces, lo pueden leer, hermano, no tienen problema, pero no prediquen en el púlpito de eso, ¿sabes? No usen, vayan al libro de Macabeos, capítulo 5, porque le van a entrar a pedra. Esos libros no cayeron en el canon bíblico porque estos libros, y no son Macabeos nada más, hay otros más, estos libros, de acuerdo a los padres de la iglesia, estos libros no perseguían el mensaje de Dios. Todos los libros tienen que hablar de Cristo, de Dios, aunque sea una forma indirecta. Por ejemplo, Cantares no habla de Dios específicamente, pero de una manera indirecta ellos entendieron que sí se habla de Cristo. Esther, que es un libro que no menciona a Dios, pero sí, ¿verdad?, está el pueblo de Dios ahí, como Dios protege a su pueblo, como Esther clama, ora, ayuna. Pues esos son libros, entraron, como decimos nosotros los puertorriqueños, raspando. Raspa cum laude. Pues entraron en el canon bíblico. El canon bíblico, por darle algo rapidito, es un sistema que idearon los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia eran personas obispos, eruditos bíblicos, que se encargaron de formar lo que nosotros tenemos hoy, que es la Biblia. Ellos, ¿verdad?, se sentaron, estudiaron los libros y determinaron que estos libros iban a entrar, ¿verdad?, al canon bíblico. Hay otros libros, hay muchos libros, pero ellos decidieron, ¿verdad?, que estos libros son los que entraron y es la palabra de Dios que nosotros tenemos. No se asuste, hermano. No es que hay otros libros que se mencionan en la Biblia, por ejemplo, el libro de Enoc,
libro de las crónicas de Natán que se mencionan, pero esos libros, ¿verdad? De acuerdo al canon de ellos, de esa época, pues decidieron que no iban a entrar en el canon bíblico. Y esa historia del imperio griego se menciona en esos libros de Macabeo. Y la parte de las piernas pertenece al imperio romano, que es la cuarta bestia, la espantosa, temible y fuerte Roma, que era un imperio cruel y salvaje, hermano, porque esa gente eran unos salvajes. ¿Verdad? Ese imperio, pues, es el que representa cuando Jesucristo estaba en la tierra, por ese era el imperio que estaba gobernando en ese tiempo. ¿Qué sucede, hermano? Que va a haber una piedra cortada, no con mano, que es el reino de Dios, que jamás será destruido, ¿verdad? Parte de esta profecía todavía no se ha cumplido porque cuando Cristo venga a establecer su reino en la tierra, ese reino jamás será destruido. Y es por eso que vamos a mencionar, ¿verdad? Adiós, esto no funciona aquí. Usted va a ver aquí parte, ¿verdad? De lo que será el reino de Dios aquí en la tierra. Adoraremos a Dios, estaremos, ¿verdad? Delante en esta tierra y seremos reyes y sacerdotes en esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ajá. La cuarta bestia es el imperio romano. Es una bestia, pero no tiene nombre. Es una bestia espantosa. Parece como un perro con ojos grandes. Y representa el poder que tenía Roma. Mire, yo digo que Roma era salvaje, pero también eran faltos de inteligencia y no tenían, ¿verdad? Una de las cosas que por qué Roma persigue a la iglesia era porque Roma tenía envidia, ¿verdad? Eso es una crítica histórica que se hace. Tenía envidia de los cristianos, porque veían que los cristianos eran servidores a un Dios que ellos no conocían, que no tenía una estatua, que no tenía... ¿Cómo? Ajá, y de gratis. O sea, él no tenía... Entonces Roma anhelaba, principalmente el César, el que era el emperador, anhelaba tener esa atención. Los emperadores eran personas egoístas, querían toda la atención para ellos. Ellos nunca pensaron en el pueblo hasta que llegó Constantino, que tampoco era muy cristiano que digamos, pero Constantino se ideó, se le ocurrió, ¿verdad? Vio unas cosas en el cristianismo y por eso pues eliminó, dejó de perseguir a los cristianos. Pero eso era lo que anhelaba. Los mayores de los emperadores anhelaban esa devoción que ellos tenían los cristianos. Por eso es que los mandaban a matar, los usaban como antorcha para alumbrar, principalmente Nerón hacía eso. Ellos fueron perseguidos, torturados para negar a Dios porque ellos querían y anhelaban que ellos y le enseñaran a otros tener esa devoción por Roma, por su emperador. Porque los emperadores, pues, la gente le daban connotaciones religiosas y espirituales a los emperadores. Amén. ¿Alguna pregunta, duda? Seguimos. Así que aquí vamos a ver los imperios más detallados. La cabeza del oro, ¿verdad? El imperio del león con las alas, que representa el imperio babilónico. Luego el imperio medo-persa, que es el pecho del brazo de plata, representado por la segunda bestia, el oso. La tercera bestia, que es el imperio griego. Ahí está Alejandro el Grande. Alejandro Magno, ese mismo. Está en ese tiempo. Y tenemos, ¿verdad? La cuarta bestia, que no le encuentro un nombre a ese animal, pero está bien feo, ¿sabes? Y estos cuernos que tienen arriba representan, ¿verdad? La autoridad y el imperio. Los cuernos, ¿verdad? Que nosotros los puertorriqueños le tenemos otro significado. Pero en términos bíblicos significa autoridad, poder, los cuernos. Y es el imperio romano.
Y luego viene, ¿verdad?, el reino de Dios, que va a ser la piedra que va a destruir ese imperio y se va a establecer, ¿verdad?, en la tierra. Vamos a tener aquí, va a ocurrir el arrebatamiento. Si usted ve, esto es como una línea del tiempo, va a estar aquí abajo. Este es el tiempo de la plenitud de los gentiles. Ocurre el arrebatamiento. Arriba dice la boda del Cordero. Ese es el tiempo de la gran tribulación aquí en la tierra, pero nosotros vamos a estar allá arriba. Luego viene la segunda venida de Cristo y después viene el milenio, donde el Satanás va a ser atado por 1000 años. Y ahí pues, van a ocurrir los juicios y todo eso, donde se van a llamar las personas a juicio. Pero los que estamos en el Señor, pues el juicio va a ser ¿cómo le llaman eso? Como si fuera la graduación, la repartición de galardones que van a ser para el pueblo de Dios. Que usted va a tener su galardón. Amén. Vamos para la profecía de las 70 semanas. Aquí sí que la cosa se pone buena. En Daniel se habla sobre esta profecía de las 70 semanas. Cada semana nos representa, ¿verdad?, 7 días. Pero no son 7 días del tiempo de nosotros, son el tiempo ¿verdad?, del Señor. Así que las 70 semanas comienza, ¿verdad?, cuando el rey Artajerjes, que es el rey que le permite a Nehemías que el pueblo regresara a su tierra, ellos regresan a su tierra, comienza la construcción del templo y esas semanas se van cumpliendo hasta la semana 69, que es cuando Cristo llega y muere. ¿Ya? Y está entre la entrada triunfal hasta la muerte de Cristo. Ahí se cumplen las 69 semanas. Las 69 semanas no son tiempo de usted calcularlo, es un tiempo de Dios. O sea, no tenemos, ¿verdad? Ahora que conocemos la historia, podemos calcularlo. Pues tuvieron 70 años de cautiverio, en el tiempo del rey Artajerjes, que era del imperio medo-persa, se le permite al pueblo regresar a sus tierras. Entra el Mesías, nace, entra a Jerusalén, muere, ¿verdad? Y ahí se cumple ese periodo de las 69 semanas. ¿Qué pasa con la otra semana? La otra semana se cumple cuando vuelve Cristo por segunda vez. ¿Qué va a ser cuándo? Pues cuando antes de la segunda venida va a ocurrir el rapto de la iglesia se va, luego viene, desciende Jesucristo con los santos, que somos nosotros, a establecer su reino sobre la tierra. Y ahí es lo que dice en Apocalipsis, que baja la nueva Jerusalén y se establece en la tierra. Y va a ser un reino eterno en ese tiempo. Así que ¿qué va a pasar entre las semanas 69 y 70? En este momento nosotros estamos en la semana 69. No se ha cumplido porque todavía ni ha ocurrido el rapto. Bueno, estamos aquí, ¿verdad? No ha ocurrido el rapto. No. Va a ocurrir pues lo que es la gran tribulación en la tierra y luego viene el Mesías. Ahí se cumple, cuando viene Cristo por segunda vez, es que se cumple la semana 70. Todo es un número simbólico, o sea, no podemos decir, no, porque la semana tiene 7 días y cada día tiene 24 horas y cada 24 horas tiene cuántos minutos y todo el cálculo. No es un cálculo así, hermanos, es algo más, ¿verdad? Es un término espiritual. Amén. ¿Alguna pregunta, duda? No es algo muy complicado. Ajá, dime. Uh-huh. 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 Me encantan estos niños tuyos. Son espectaculares. Pues mira, cuando Cristo venga a buscar la iglesia, vamos a ser trasladados. Nos van a llevar.
No sé si va a ser en una nube o en un carro especial que Dios tenga, pero nos va a llevar. Vamos a tener unas moradas allá celestiales. Mateo habla que Jesús fue a preparar moradas. Luego que tenemos allá, que pasemos el tiempo con Jesús, más de el tiempo que sea, los 7 años que sean en la tierra allá, porque los que se quedan aquí van a pasar la gran tribulación, que es un periodo de sufrimiento, va a haber escasez de comida, no va a haber luz, no va a haber internet, y los PlayStation se van a morir, todas esas cosas, sí, van a sufrir. Pero tú no vas a necesitar eso, porque tú vas a estar allá arriba, delante de la presencia de Dios. Así que no sé si Dios tiene internet allá arriba, no creo, pero tú solo preguntas a Él y Él lo vas a saber todo. Y vamos a estar allá arriba disfrutando, ¿verdad?, de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por ejemplo, vamos a andar por las calles de oro. No sé si Papo se tire al mar de cristal, de cabeza. Así que vamos a disfrutar todas esas cosas. No sé si va a haber tostones y empanadillas y café. No, puede ser que hayan chuletas de cordero. Puede ser eso, pero no sabría cuál sería el menú en la boda de cordero, pero debe haber algo espectacular para nosotros. Así que allá arriba vamos a disfrutar con el Señor. Y luego, ¿verdad?, venimos a reinar. Cuando Jesucristo baje a buscar, ¿verdad?, a establecer su reino en la tierra, nosotros vamos a reinar con Él. Amén. Así que no te preocupes por internet, que vamos a tener otras cosas mejores allá arriba. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Él me hizo una pregunta y yo se lo estaba contando el pastor. Ahí surgió el interés de poder tener este estudio. Y él me pregunta que si yo creía en el rapto. Y yo le digo, pues sí, porque es bíblico. Y él decía que no, que él no. Porque la palabra hablaba de la segunda venida, y si el rapto estuviese, serían 3. No sé si usted pudiera entonces abundar sobre eso. Es debatible, es verdad, porque la Biblia no te da información. Yo creo en el rapto. Y yo hablé con Papo, ¿verdad? Y yo, Papo, no quiero enseñar algo que tú enseñes y no sea como algo, ¿verdad?, llevarle la contraria. Yo creo en el rapto, hermano. Yo creo que Jesús no va a perder el tiempo allá arriba a preparar unas moradas para después. No, si ellos no vienen para acá y vamos a dejarlo así, no lo pinten. ¿Entiendes? O sea, si Él fue a preparar unas moradas es para nosotros. No sé si es que la Nueva Jerusalén cuando baje va a venir con todos esos ingenieros y carpinteros y van a montar aquí todo. No sabría decirle porque no sé si es. Pero realmente eso es debatible, ¿sabes? Hay textos bíblicos que indican que la iglesia pasará por delante, que no va a haber ningún rapto, solamente se espera, ¿verdad?, que Jesucristo venga a buscar la iglesia y se la lleve, o que venga Jesucristo y establezca su reino y destruya el mal, que es el mismo ideal que tenían los judíos esperando lo que era el Mesías para ellos. Me explico. En Mateo habla de que el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué usted piensa? Dígame, hermano, usted. ¿Qué usted piensa? El uno será tomado y el otro será. ¿Quién se salva? ¿Ah? Ok. Hay una parábola que dice que el uno será tomado y estarán dos en la tierra labrando. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién se salva? ¿Ah? Pero ¿quién se va? ¿El que se queda labrando o el que se va? El que se salva. ¿Ah? Por eso, porque Mateo es judío. Y para ellos la tierra es la herencia, es decir, el cielo. Es la tierra prometida. ¿Verdad que sí? Entonces, si yo escribo desde un punto de vista judío, yo soy Mateo y escribo, no sé si lo han visto en la serie, que él parece hasta... y hace muchas preguntas. Digo, Mateo será autista. Pero no, él era psicocurioso. Pero como los judíos esperaban
su escatología, ¿verdad? Su salvación era la tierra. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido la tierra prometida. Y entonces se las entregan. Pero por el pecado la perdieron. Luego regresan otra vez a su tierra y tienen a su tierra. O sea, la perspectiva de que escribe Mateo, una perspectiva judía, entonces que el que se queda es el que se salva. De acuerdo a la escritura de Mateo. ¿Me va entendiendo eso, hermano? Mateo es ¿qué? Judío. Y por eso el que... Pero ¿qué pasa? Mateo no estaba ni conocía la teología paulina y la cristología de Pablo. Así que Pablo escribe de que nosotros seremos ¿qué? 1 Corintios capítulo 15. No todos dormiremos, sino que seremos ¿qué? Transformados. Capítulo 15, versículo 51 por ahí. Seremos transformados. Así que es una, le puedo decir, como un rapto. Después él escribe en Tesalonicenses que el mismo Dios descenderá del cielo, sonará la trompeta y los muertos de Cristo se resucitarán primero, luego nosotros seremos ¿qué? Arrebatados y llevados al cielo. Así que hay un arrebatamiento, yo lo creo, hermano. Pero es como dice el amigo de tu yerno, que hay versículos que dicen no, que eso es un solo evento. Y es que hay, por ejemplo, hay teólogos, yo escucho uno que se llama Armando Alducín, no sé si lo han visto en las redes, que él cree lo que le llaman la teología futurista, que él cree que todos esos eventos es uno, el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo y que todos nos vamos. Pero entonces me surge la duda, ¿para qué el Señor nos mandará? ¿O fue que lo hizo para ilusionarnos y después nos vamos a quedar aquí? ¿Entendiendo? Recuerden, hermano, la mayoría de los autores bíblicos son hebreos, judíos, y escribían una perspectiva de su contexto donde ellos vivían. No tenemos un contexto diferente, somos gentiles, puertorriqueños, averiguados, queremos saber más, nos metemos, preguntamos. Y entonces, ¿qué pasa? Que es muy diferente a la cultura judía. Y a nosotros nos gusta rebuscar los misterios y quieren saber esto y por qué. Nosotros somos más, ¿verdad? Nuestra cultura es más incisiva y quiere saber. Pero a diferencia de la judía, ellos esperan. Yo creo, amado, ¿verdad? Y yo lo he compartido con Papo, que viene un arrebatamiento y va a haber una segunda venida. Y hay más versículos que hablan de eso que de lo otro, que no, el rapto no existe, que no lo va a haber. O hay otra enseñanza que habla de que la iglesia sí pasará por la gran tribulación, porque es el proceso donde Dios va a sacar, a separar los que son de Él, y se cumple la palabra de la cizaña, que ¿verdad? Se separan el trigo de la cizaña. Todo eso va a pasar en ese proceso. Lógicamente, usted y yo sabemos que cuando la iglesia pasa por pruebas, ahí se saben los quienes son fieles y que no. Pero yo creo que Dios no va a ser tan fuerte y tanta tribulación que nosotros pasamos para después una gran tribulación. Creo que va a ser un poco más difícil, ¿verdad? Pero Dios siempre cuida a su pueblo, hermano. Mire, lo hizo en el tiempo de María, lo hizo en la pandemia. Dios lo hace, hermano. En la pandemia yo soy vendedor de equipo médico. Nunca vendí tanto equipo y tanta cosa que en la pandemia y en María, en la huracán María. Yo me quedé hasta asombrado. Gente que yo ni querían saber de de la compañía, nos llamaban. Porque en medio de ¿verdad? No sé, como lo ve el mundo, nosotros los cristianos en medio del proceso, de la dificultad, Dios se glorifica. Dios se glorifica. Quizás usted no lo vea como usted, ¿verdad? Quiere verlo, pero Dios en la circunstancia, en el peligro, en el dolor, Dios siempre se glorifica. No se da cuenta en el momento, pero se da cuenta después. Lo ve después, hermano.
Aunque usted no lo quiera aceptar, pero Dios se lo deja ver. Me pasa que nuestro ego es muy fuerte. Muy fuerte. Amén. Vamos ahora a... Terminamos aquí con el libro de... Ajá, dime. Sí, no se iba. no se iba. Entonces, pues, hablando de la tribulación, Ujú. eso me quiere decir a mí que entonces viene el rapto, Ujú. pero, Se lleva a la iglesia. correcto, pero se quedarían como quiera cristianos aquí guiados por el Espíritu Santo para predicarle a los que todavía Ujú. quedan. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso lo vamos a ver más. Dale a... Que no... Ok, para terminar con el libro de Daniel. Sí, pero no se va. O sea, no desaparece el Espíritu Santo. Lo que se va es la iglesia. Se va la sal de la tierra. Como decir, pues, no hay sal. No se puede doblar la carne frita. Nos las tenemos que comer así. ¿Ah? No será lo mismo. Así que imagínense, la iglesia será levantada y no va a ser lo mismo. Que tu vecina vaya a tu casa y que no le sirva el Señor, vaya a tu casa y dice, ay, déjame llamar a Ivy a ver si ora por mí y no te encuentre. Y desesperada. Vamos a hacer falta, hermano, vamos a hacer falta. El libro de Daniel, ¿verdad? Es una revelación que ofrece una visión futurista de los acontecimientos que ocurrían posteriormente. El libro tiene eventos futuros que todavía no se han cumplido y es importante conocerlo. La piedra que destruye los pies de la estatua, los 10 cuernos, la plenitud de los gentiles son eventos que no se han cumplido todavía, ¿verdad? La plenitud de los gentiles está